Buenos días, alumnos. Bueno, vamos a explicar el sistema de unidosis, pero lo vamos a explicar de una forma abreviada. Gracias al taller que yo les envié, donde les explico pregunta por pregunta lo que yo quiero que aprendan. Primero vamos a abrir el taller y vamos a resolver duda por duda, pregunta por pregunta. Vamos a abrir el taller de Elvia, pues el cual está pues muy bien documentado y yo lo corregí uno por uno. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema de qué es el SDMU? Sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria. Es un sistema de utilización de medicamentos que está formado por un conjunto de procesos interrelacionados: prescripción, validación farmacéutica, dispensación y administración. Con que me respondan que es un sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria es suficiente. Ese proceso está basado en que el médico prescribe, luego nosotros cuando llega la fórmula médica a un servicio farmacéutico validamos la necesidad de esos medicamentos, los dispensamos y los mandamos a preparar y luego sí los alistamos y los distribuimos en cada piso. El sistema de dosis unitaria es importante gracias a la dispensación personalizada de cada paciente. ¿Cuál es el artículo de ese decreto? El artículo es el artículo 13, donde la implementación obligatoria del sistema de distribución obligatoria unitaria. Sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria. Es un conjunto de procesos interrelacionados donde se verifica prescripción, validación farmacéutica, dispensación y administración. Artículo 13 del decreto 780 del 2006. ¿Cuáles son las hospitales o clínicas que deben de tener este sistema? Sistemas de mediana y alta complejidad. Luego la pregunta es responsabilidad del auxiliar de servicio farmacéutico: atención al cliente, suministros de medicamentos, manejo del software, control de caducidad, control de temperatura y humedad, interpretación de fórmulas médicas. La interpretación de fórmulas médicas es lo que hemos visto en perfilación farmacoterapéutica, en administración de medicamentos, todo eso, ¿cierto? Y obviamente para que distingan cada una de las fórmulas médicas: medicamentos no POS, medicamentos de control especial, medicamentos con condición de prescripción o dispensación, medicamentos esenciales. ¿Qué servicio farmacéutico, nuevamente lanzo la pregunta, debe cumplir con este decreto? Deben de cumplir las de mediana y alta complejidad, nada más, esa es la respuesta. ¿Qué es una lista de chequeo? Una lista de chequeo es obviamente un listado donde se verifica ítem a ítem las actividades que se deben de hacer. Ejemplo, yo en dispensación, ¿qué tengo que hacer? Tomar la temperatura, tomar la humedad, verificar el conteo de medicamentos no POS, verificar el conteo de medicamentos de control especial, verificar fechas de vencimiento. Entonces yo esa actividad las pongo en una lista de chequeo y las voy haciendo día tras día. Todos los días hago lo mismo y subrayo cuáles voy haciendo durante el día. Eso es una lista de chequeo. Seguimos con la pregunta número... ¿Para qué nos sirve una lista de chequeo? La lista de chequeo nos sirve para verificar, para llevar el orden de las actividades, para examinar, analizar, recopilar datos de forma para hacer un análisis a futuro. Esas son para qué nos sirve la lista de chequeo. Si los medicamentos son refrigerados, ¿qué criterios de calidad deben cumplir para el despacho? Siempre es garantizar que en cualquier momento del medicamento, sea ya desde cuando viene desde los fabricantes hasta cuando está en el carro, cuando llega a los diferentes servicios farmacéuticos y cuando ya se le va a administrar al paciente, esté a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Ese es el criterio de calidad que debe cumplir para despachar, para recepcionar, para fabricar el medicamento. Ventajas del sistema de unidosis. La más principal: garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente asignado, ya que se basa en la orden médica de cada paciente.
Se utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados en el proceso de distribución, especial a la enfermería. Disminuye el costo hospitalario asociado a la medicación al minimizar el tamaño de los inventarios stock. Todas estas son las tres principales. Ayuda a disminuir la cantidad de costos para el sistema hospitalario, porque obviamente de una dosis se pueden a veces sacar varias dosis para varios pacientes diferentes. Entonces hacemos rendir el medicamento, por así decirlo, porque le va a llegar explícitamente el medicamento que es. Se le disminuye la cantidad de actividades a cada enfermera, pues nosotros preparamos los medicamentos, el químico farmacéutico prepara los medicamentos en central de mezcla y solamente la enfermera va a alistar la bolsa solamente. Permite un mejor control y seguimiento del tratamiento a los pacientes. Sí, es verdad, ya que gracias a que los tenemos en las listas de chequeo, obviamente le hacemos un seguimiento más estricto. Condiciones de infraestructura. Ustedes nuevamente tienen que decir lo que nos explicaba Elvia en las normas de bioseguridad de la central de mezcla. Y nuevamente lo que le hemos dicho para qué debe cumplir un servicio farmacéutico. Buena ventilación, iluminación, áreas delimitadas y señaladas, paredes y pisos, fácil limpieza, extintores visibles. En la parte de medicamentos de tabletería y reenvase, el área es blanca. El área gris es para alistamiento cuando ya vamos a empacar el medicamento en el segundo empaque secundario. Y el área estéril es para preparación de oncológicos, nutriciones parenterales, antibióticos, es para preparación. Entonces ya dependiendo de esas condiciones, dependiendo de cada área debe estar delimitada. Ustedes ya saben que delimitada con franjas amarillas. El glosario que yo les enuncié para que se aprendieran era reenvase, reempaque. Vamos con reenvase. Es el proceso mediante el cual se envasa un medicamento para ser administrado. El reenvase consiste simplemente, ustedes tienen un acetaminofén de 120 mililitros en su frasco, ¿cierto? Y la paciente necesita 10 cc de acetaminofén. Ustedes abren el envase del acetaminofén, cogen los 10 cc con una jeringa. No una jeringa de inyección, no, es una jeringa de reenvase, la cual no tiene aguja, sino tiene una aguja, no tiene aguja, sino el aguja que tiene es romba y no chuza o no es cortopulsante. Esa jeringa tomo 10 cc y lo etiqueto, eso es reenvase. Coger de un recipiente, de un envase donde vienen 120 mililitros y coger solamente 10 unidades. La marco con la fecha de reenvase y la fecha de vencimiento es la misma del medicamento inicial, es decir, del acetaminofén de los 120 mililitros. ¿Qué reempaque? Exactamente lo mismo. Se me olvidaba decirle, en reenvase, ustedes cuando abran el envase tienen que marcarlo con la fecha de apertura de cada envase, ¿cierto? Porque eso nos garantiza hacerle trazabilidad al medicamento, ya que al pasar 30 días, si el medicamento no se ha acabado, debemos desecharlo. En reempaque es lo mismo, pero con blister. Ustedes, por ejemplo, un blister de alodipino que viene por 10 de eso y te piden la orden médica, viene alodipino cada 12 horas. Es decir, que ustedes necesitan reempacar 2 tableticas de ese alodipino de 10 miligramos. Entonces ustedes cortan el blister, dos tableticas, las marcan con la fecha del reempaque y la fecha de vencimiento es la misma del medicamento inicial del alodipino que viene en caja de 10, es la misma, febrero del 2022 es la fecha de vencimiento y la fecha de reempaque es la fecha en que le estás haciendo el reempaque al medicamento, va con el nombre de cada paciente.
Estabilidad, actitud de un principio activo o medicamento de mantener en tiempo en sus propiedades originales. La estabilidad es lo que yo les decía, por ejemplo, les doy un ejemplo nuevamente, tomamos el acetaminofén de 120 mililitros, ese acetaminofén yo lo abrí hoy y la estabilidad de ese medicamento son solamente 30 días. Lo que el medicamento mantiene sus propiedades originales. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la insulina. La insulina, tiempo, estabilidad de ese medicamento después de la apertura son 30 días. Por eso la importancia de la fecha en que nosotros abrimos ese medicamento. Lo mismo pasa con la amoxicilina que preparamos en la casa, por ejemplo. Ustedes saben que se hierve el agua hasta donde dice el aforo y el medicamento demora 7 días. A eso se le conoce como estabilidad. Tiempo que se demora el medicamento en tener sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas. Y la trazabilidad es la capacidad de seguir una historia, lo que yo les explicaba. Hacemos la fecha de apertura para verificar, por ejemplo, yo lo abrí el día 2 de mayo y lo verifiqué hoy 8 de mayo. ¿Qué digo? Listo, tengo 6 días, el medicamento todavía no se ha vencido. Esa es una trazabilidad que yo estoy haciendo a ese medicamento. El término control microbiológico. ¿Qué nos dice este concepto? Es una directiva utilizada para determinar las condiciones durante la elaboración y distribución de los medicamentos. Nosotros, el control microbiológico para cada área en específica, luego nuevamente repito, para el área estéril es un medicamento que no puede presentar control microbiológico. El control microbiológico debe ser 0. En cambio, para un área gris y para un área blanca, tenemos unas referencias que nos garantizan, bueno, en esta área pueden haber tanto porcentaje de control microbiológico y así suavemente. Es un control que se hace para garantizar el control microbiológico de cada área, las condiciones microbiológicas de cada área. Entonces, área estéril ya saben, área gris ya saben, área blanca ya saben, central de mezcla también. Central de mezcla es un área delimitada de la farmacia para preparaciones magistrales, nutriciones parenterales, antibióticos, reempaque, reenvase, ¿cierto? Y cada una tiene una área en específica. Área estéril es una determinada considerada libre de microorganismos. En cambio, el área gris y el área blanca sí puede tener una carga microbiológica específica, pero tiene unas condiciones. En las mismas área estéril, área gris y área blanca deben de estar delimitadas, debe tener aire, debe de decir acceso restringido, todo eso. El rotulado es la etiqueta que nosotros le colocamos al empaque, reenvase, al tableteado. Es lo que marcamos el medicamento, es la forma en como marcamos el medicamento. Por ejemplo, el reenvase y reempaque, ¿qué debe de ir? Nombre del paciente, cama del paciente, número de identificación del paciente, fecha de reempaque o reenvase y fecha de vencimiento. Uso adecuado del medicamento. Es el proceso continuo, estructurado y diseñado por el Estado que será desarrollado e implementado por cada institución y que busca asegurar que los medicamentos sean usados de forma apropiada, segura y efectiva. Yo creo que eso es lo que más nosotros aprendido en este curso, el uso adecuado del medicamento, ya que si se dispensa el medicamento según la fórmula médica, y adicionalmente a eso se le añade el uso adecuado del medicamento, vamos a tener un buen funcionamiento de la terapia, ¿cierto? La terapia va a poder funcionar adecuadamente, ya que si hay algunos medicamentos que no se pueden administrar con comida, el resultado de la terapia van a ser desfavorables. Aparte de eso, que pueden presentar eventos secundarios o reacciones secundarias. La pregunta número 10 dice, mencione qué debe contener la etiqueta del reempaque. Ya se los dije, nuevamente, nombre del paciente, forma farmacéutica, vía de administración, concentración del contenido final,
nombre del paciente, indicaciones especiales de almacenamiento. Eso es si es refrigerado o la temperatura de ambiente, ¿cierto? Fecha de vencimiento, número del lote y fecha de reempaque. La pregunta número 11 era igual, pero ustedes acá ponían fecha de reembase, lo mismo, las mismas condiciones. En la pregunta número 12, ¿las jeringas en los reembases se pueden reutilizar? La respuesta es no, ya que ninguna jeringa, luego de tener contacto con un paciente, se puede reutilizar porque puede haber contaminación de un paciente a otro, ¿cierto? De una enfermedad a otra. Mencionen las formas farmacéuticas que se pueden reempacar. Todas las formas farmacéuticas sólidas se pueden reempacar. Entre ellas tenemos tabletas, cápsulas y óvulos. Y en el reembase serían las formas farmacéuticas orales, ¿cierto? Líquidas. Mencionen los pasos correctos que se deben tener en cuenta para realizar dispensación. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, forma farmacéutica correcta, hora correcta, ¿cierto? Esos son importantes que por favor lo tengan en cuenta. ¿Qué son las buenas prácticas de elaboración? Las buenas prácticas, ¿qué son las BPN? Las buenas prácticas de elaboración consisten en el cumplimiento y las normas de carácter técnico para asegurar la calidad de los productos. Es decir, las buenas prácticas de elaboración me dicen cuánta carga microbiológica puedo tener para cada área delimitada. Y si así en el proceso de cada farmacia lo documento, eso se debe cumplir. Pregunta número 16. ¿Qué es la devolución del medicamento? Proceso que permite la devolución del medicamento por fecha de vencimiento o por la cercanía a esta, así como las actividades para dar de baja a los productos que requieran. También se pueden dar devolución de medicamentos por baja rotación, medicamentos que no pasen la recepción técnica administrativa. Cuando decimos devolución, tenemos que subdividirlo. De aquí Elvia toca uno. Proceso de devolución por fecha de vencimiento. Esas que son por fechas de vencimiento no se pueden reutilizar. Se coloca en área de cuarentena negra y simplemente al pasar su fecha de vencimiento se mandan a destruir y tiene que quedar un documento de destrucción en cada servicio farmacéutico. Medicamentos devueltos por baja rotación. Esos simplemente se ponen en el área de cuarentena naranjada y dependiendo al pacto que yo hice con el proveedor, hago la devolución de ese medicamento y lo saco del inventario. Entonces, ¿qué pasa con las devoluciones de medicamentos de unidosis o devoluciones de medicamentos de reempaque y reembase? Entonces, voy a hablar de las unidosis. Cuando unidosis, por ejemplo, un antibiótico, oxacilina, se preparó en 100 mililitros y era para Elvia, y resulta que Elvia está hospitalizada y yo le mando el medicamento, le mando 4 unidosis, es decir, le mando, como la oxacilina viene por 1 gramo, le mandaría 4 bolsitas, una para cada horario, ya que tiene oxacilina 1 gramo cada 6 horas, es decir que le tengo que mandar 4 bolsitas de unidosis. Cada bolsita contiene 1 gramo de oxacilina. Resulta y pasa que eso fue el día de hoy y se lo arranco a correr a las 6 de la tarde. Entonces empieza la dosis a las 6, pues 7, 8, 9, 10, 11, 12 u 12 sería la otra administración, ya lleva 2 unidosis gastadas. Después sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana y ya llevan 3 unidosis gastadas, de las 4 me quedaría 1. Pero la paciente la remiten para otro lado del instituto porque ahí no le hacen ese examen. Es decir, que esa unidosis que quedó ahí, como está marcada con el nombre de Elvia, no se le puede administrar a otro paciente. Esa unidosis se debe devolver al servicio farmacéutico.
Entonces, como sabemos que la unidosis demora preparada 7 días, después de reconstituida, demora preparada 7 días a su estabilidad, son 7 días, ese medicamento se devuelve al servicio farmacéutico y se reutiliza con otra paciente. Se reutiliza con otra paciente. Porque sencillamente el medicamento todavía no ha vencido. No ha vencido porque está en su tiempo de estabilidad. ¿Cierto? Porque no han pasado 7 días, apenas han pasado un día. Simplemente se marca con el nombre de otro paciente, se le cambia la bolsa nuevamente y se desinfecta obviamente con alcohol y se manda nuevamente para piso. Y se le coloca un sticker rojo garantizando que sea el primer medicamento que se administre de las otras doxacilinas que se vayan a mandar, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, si fuera en otro caso, ampicilina subactam, esa ampicilina demora 48 horas, demora 24 horas, porque la estabilidad cambia dependiendo de cada laboratorio. Si ya han pasado esas 24 horas y fuera el mismo caso, y ya se hayan pasado esas 24 horas, simplemente se desecha. Eso en caso de unidosis. En caso de reempaque, simplemente el reempaque se marca nuevamente y se manda con el nombre de cada paciente. Para el caso del reembase, como el reembase va con una jeringa, la jeringa recuerden que es estéril y va en un empaque secundario. Si ese empaque secundario no se ha abierto, se puede reutilizar. Y si no han pasado los 30 días que demora el reembase abierto. Obviamente si hay reembase de 30 días, hay reembases que demoran 5 días, hay que demoran 15 días, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? El acetaminofén, hidróxido de aluminio, ion K, que es lo que más sale, demora 30 días. Entonces, dependiendo si es reembase y no se ha abierto el empaque secundario donde toca la jeringa, estaríamos hablando de que se puede reutilizar. Bueno, esos son los en caso de devolución. ¿Qué requisitos debe cumplir una dosis unitaria para ser devuelta al servicio farmacéutico? Ya les expliqué. Lo único, el requisito aquí es que garantice que el medicamento esté en buenas condiciones, ¿cierto? Si es refrigerado, que no haya perdido las condiciones de refrigeración, ¿cierto? El motivo de la devolución, fecha y hora para ser devuelto. Todo esto hay que recibirlo. Ellos se pueden devolver así esté abierto y no, pero nosotros somos en el servicio farmacéutico somos los que vamos a realizar el aprovechamiento. En cuanto a la tabletería, es nuevamente verificar que esté en buena fecha de vencimiento, ya que la tabletería, la fecha de vencimiento es la misma fecha de la caja, ¿cierto? En el reembase que cumpla la estabilidad y en la unidosis que cumpla la estabilidad dependiendo de cada medicamento. En el reembase es que no esté abierta para poder utilizarlo. ¿De qué se trata la resolución 444? La resolución 444 es la que me verifica el cumplimiento de las buenas prácticas de elaboración. Es decir, que ¿dónde se encuentran las buenas prácticas de elaboración? En la resolución 444 del 2008. Ahí me habla de todas las condiciones especiales de una central de mezcla, cuáles son las áreas, cuáles son el control biológico, todo eso. Y dispone de otras condiciones de preparaciones magistrales y se dictan otras disposiciones. Todo lo que tiene que ver con preparaciones en esa resolución lo encuentran. Bueno, ahora vamos a hablar de perfil farmacoterapéutico. El perfil farmacoterapéutico es aquella perfilación que yo le hago a cada paciente día tras día. Entonces yo a ustedes les colocaba un caso de una paciente que tenía varias comorbilidades, ¿cierto? ¿Qué le solicitaba a cada uno de ustedes? Que verificaran para qué servía cada medicamento. Entonces yo aquí tengo un ejemplo muy bueno que el señor José lo hizo, el cual está muy bien hecho, lo que es perfilación farmacéutica. Día tras día yo verifico que el medicamento se esté administrando de forma adecuada. Furosemida, tableta, por ejemplo, la tiene una cada 24 horas. Entonces
tacho una hidrocloroticida, una tableta. Día tras día tras día voy verificando, porque hay enfermeras que simplemente se les olvida administrarlo, y con la perfilación que uno hace en servicio farmacéutico le puede tocar el hombro a la enfermera y decirle, vea, usted no administró este medicamento a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué nos verifica la perfilación farmacoterapéutica? Es esa verificación de la frecuencia de administración día tras día de los medicamentos. En la perfilación farmacoterapéutico también evalúo necesidad, efectividad y seguridad de cada medicamento. Bueno, entonces vamos a tocar el tema nuevamente de perfilación farmacoterapéutico. Ya les mostré cómo era que se tomaban las perfilación farmacoterapéutica día a día, con el ejemplo que nos dio José. Mira que está muy bien. Eso es lo que es realmente una perfilación, la conciliación de los medicamentos. Uno verifica cada medicamento y día a día va verificando si el medicamento se está administrando bien. Pero adicional a eso hay que hacer un análisis. Vamos primero a hablar de la terminología. Eficacia, evento adverso, forma farmacéutica, indicaciones, interacciones, medicamento, paciente. Vamos a detenernos ya, porque aquellas que están allá ya evaluamos terminología farmacéutica, entonces no lo voy a tocar. Tienen que nuevamente leer para que nuevamente recuerden. Perfilación farmacoterapéutica es la relación de los datos referentes a un paciente, su tratamiento farmacológico y su evolución realizada en el servicio farmacéutico, con el objeto de hacer seguimiento farmacológico que garantice el uso seguro y eficaz de los medicamentos y detecte los problemas que surgen en la farmacoterapia. Entonces tenemos prescripción, fórmula médica o orden médica. Orden estricta emitida por un médico o profesional autorizado por la ley para que uno o varios medicamentos específicos en ella dispensados o determinados a cada persona. La perfilación es importante, ya que sin eso no podemos verificar cada cuánto le mandaron el medicamento. Entonces, ¿qué encontramos en perfilación farmacoterapéutica? Encontramos PRM y PRVM. PRM, problemas relacionados con el medicamento, y PRVM, problemas relacionados con el uso del medicamento. En los PRM encontramos necesidad, efectividad y seguridad. Necesidad, es decir, que el medicamento es necesario para tal diagnóstico. Ejemplo, paciente que llega a una droguería comercial y dice que ha sufrido de estreñimiento y que el médico le prescribió losartán cada 12 horas. Entonces, ¿ustedes qué le dicen al paciente? Señor, ¿usted a qué EPS fue? ¿Asistió o de forma particular? Luego, al darse cuenta de que la fórmula es original, le dicen al paciente que ese medicamento no sirve para esa patología que en ese momento le está afectando al paciente. Es decir, que devuelven al paciente nuevamente para que saque una cita y que le prescriban su medicamento, porque ese medicamento, losartán, sirve para la hipertensión, para la presión arterial y no para el estreñimiento que está actualmente sufriendo el paciente. ¿Cierto? Si ustedes dispensan ese medicamento, el paciente va a empeorar, porque el losartán de por sí causa estreñimiento y el paciente está estreñido, simplemente se devuelve al paciente. En cambio, si en la farmacia comercial llega y el paciente dice, no, yo estoy con la presión alta y tal, el medicamento me prescribió losartán, es un medicamento necesario, ¿cierto? Entonces, evaluar la necesidad de cada paciente. Para eso necesitamos conocer los grupos farmacológicos, los medicamentos y para qué sirve cada uno, ¿cierto? En la efectividad valoramos que el medicamento sí esté controlando la enfermedad. En esto ya es la parte clínica. Verificamos que los laboratorios sí sean los necesarios para cada medicamento. Y seguridad, preguntamos básicamente si el medicamento está siendo seguro o no está siendo seguro. Entonces, acuérdense que hay varios medicamentos que pueden causar reacciones adversas, que es normal porque son químicos administrados en nuestro cuerpo, pero hay que hacerle seguimiento farmacológico. Y es preguntar, señor, ¿usted ha sido alérgico a tal medicamento? Hay reacciones que son
documentadas y hay otras reacciones desconocidas. También pueden haber reacciones porque nos administramos el medicamento con o sin comidas, entonces nos da gastritis sabiendo que ese medicamento es gastrolesivo. Entonces, en cuanto a la seguridad, vamos a evaluar es si presenta o no presenta reacción adversa. O evento, cuando es porque él se lo está tomando con comidas y resulta que el medicamento se toma sin comida, es un evento adverso. Si es que presenta un dolor de cabeza y el medicamento está a una dosis definida, se lo está tomando en la hora que es una reacción adversa, ¿cierto? Y con el pasar del tiempo, dependiendo a cada medicamento, puede ser transitoria o hay que recibir un tratamiento farmacológico o sencillamente el medicamento se debe suspender. Dependiendo de la reacción adversa se dice, o del evento adverso se dice si el medicamento se debe o no se debe suspender. Luego siguen los PRUM. En los PRUM, problemas relacionados con el asociado a errores de medicación, que entre esos tenemos prescripción, dispensación, administración o por parte del cuidador o del mismo paciente. Es decir, que en estos tenemos disponibilidad, calidad, prescripción, dispensación, administración y problemas relacionados con el uso de medicamentos. Entonces yo les puedo preguntar, entre los PRUM, ¿cuáles son los que están asociados a estos PRUM? Ustedes contestan: prescripción, dispensación, administración o uso inadecuado del paciente. Disponibilidad es, por ejemplo, que el medicamento sea una farmacia, por ejemplo, como Ético o Audifarma, que dispensan a las EPS, el paciente vaya a buscar su medicamento y resulta que el medicamento esté desabastecido. Eso es disponibilidad, porque el paciente no tiene disponible su medicamento para administrárselo y entonces altera la duración del tratamiento. Ese se clasifica como PRUM de disponibilidad. Tenemos el de calidad. El de calidad hace referencia a todos esos criterios de calidad, es decir, que el medicamento esté abierto, que el medicamento no se le lea la forma farmacéutica, no se le lea todos esos ítems que ustedes aprendieron en segundo semestre, fecha de vencimiento, el medicamento tenga las buenas condiciones de calidad, ¿cierto? Que esté refrigerado, que esté a una temperatura ambiente. Todo eso es calidad. Prescripción, el ejemplo que les puse del losartán. El paciente está sufriendo de estreñimiento y el medicamento el paciente le prescribe el medicamento, el doctor le prescribe losartán en vez de prescribirle bisacodyl. Puede ser un error de prescripción, simplemente el doctor fue que le prescribió mal. A la hora de escoger el medicamento, escogió el medicamento que no era. Los errores de dispensación, que son los más comunes, que ustedes dispensen otra cosa diferente a lo que digan la orden médica. De administración, que la enfermera o el cuidador o nosotros mismos nos administremos el medicamento de forma inadecuada. Si era por infusión y lo pasamos intravenoso, si era intramuscular y lo pasamos intravenoso, si era oral con comidas y lo tomamos sin comida, y así sucesivamente. En la parte de seguridad, las características de un medicamento según la cual puede usarse sin mayor posibilidad de causar efectos tóxicos no deseables. La seguridad de un medicamento es una característica relativa, ya yo se los había explicado, ¿cierto? El uso adecuado de medicamentos, el proceso continuo, estructurado y diseñado por el Estado que se desarrollen e implementado por cada institución que usa, asegurar que los medicamentos sean usados de forma apropiada. Entonces, criterios para seleccionar la perfilación farmacoterapéutica: UCI adulto, UCI neonatal y hospitalización para esos pacientes. Y ambulatoriamente se le hacen a los pacientes que tengan más de un medicamento, es decir, a los pacientes polimedicados, pacientes con más de 2 antibióticos, embarazadas, pacientes con antibióticos de amplio espectro, pacientes con infecciones leves, pacientes con 1 o 2 antibióticos. Casi siempre los pacientes que tengan antibióticos deben de tener perfilación farmacoterapéutica. Embarazadas, neonatos y UCI adultos deben de tener perfilación farmacoterapéutica. En
en farmacias ambulatorias del Estado, por ejemplo Ético o Audifarma, que son que dispensan ARPS, a más de un medicamento, que tengan más de un paciente polimedicado, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, todos esos pacientes polimedicados. Entonces el caso farmacológico que yo les colocaba era Luisa, tiene 82 años y vive con su hija, tiene un índice de 45 y hace 30 años fue diagnosticada por hipertensión arterial y dislipidemia. Se inició prevención primaria cardiovascular, se añade un síndrome asociado depresivo de larga evolución que requiere tratamiento de seguimiento especializado por mal control de ansiedad. Lumbalgia crónica con canal umbral estrecho, se interminó hace 10 años de una artrodesis. Eso es a nivel de artrosis, entonces no se vayan a matar la cabeza buscando esos términos. Dificultades de la marcha secundaria a este proceso, es decir, que la paciente tiene dificultad para moverse, sufre de la parte de esqueleto y todo eso. Deambula con caminador por el domicilio. Hace 4 años fue derivada a neurología al detectarse un deterioro cognitivo con el trastorno conductual y se inició el tratamiento con rivastigmina. No se pudo hacer el diagnóstico etiológico de la demencia moderada al inicio. Durante el siguiente año presentó múltiples visitas a urgencia por agitación y ansiedad y se incrementaron las dosis de benzodiazepina y se pautó un neuroléctrico. Recientemente presentó edema de declive en las extremidades inferiores sin acompañarse de síntomas respiratorios que mejoró con tratamiento diurético. La paciente toma el siguiente tratamiento: furosemida 4 miligramos, hidroclorotiazida 25 miligramos cada 24 horas, potasio, fentanil en infusión de fentanil cada 72 y potasio cada 24. Quetiapina 100 miligramos, clorazepato, citalopram, rivastigmina cada 24, trimetracilina 20 miligramos cada 24 horas, ácido acetilsalicílico 24 horas, omeprazol cada 24 horas, rivastigmina 20 miligramos. Entonces, para el tratamiento del dolor está recibiendo fentanil. Para el tratamiento de la demencia recibe quetiapina, clorazepato y citalopram. Para el tratamiento de cardiovascular está tomando trimetazidina. Como prevención primaria, ya que es una paciente obesa, está tomando rivastigmina. Como gastroprotector está tomando omeprazol y para la prevención primaria cardiovascular está tomando ácido acetilsalicílico. La furosemida y la hidroclorotiazida dice que es porque tiene un edema, donde dice está presentando un edema de declive en las extremidades superiores, entonces necesita un medicamento como la furosemida y la hidroclorotiazida, ya que la hidroclorotiazida es de más amplio espectro y la furosemida ya sí la va manejando poquito a poquito. Ustedes dirán, pero ¿por qué no necesita dos diuréticos? Porque la paciente es hipertensa, además tiene un edema, entonces necesitamos un diurético aumentado. La fentanil es cada 72 horas para el dolor, para la ansiedad, para que permanezca quieta. La parte de dislipidemia la tratamos con rivastigmina, la parte de prevención cardiovascular primaria la tratamos con ácido acetilsalicílico, el medicamento para la presión arterial de ella es la trimetazidina, el citalopram, quetiapina, clorazepato, rivastigmina es para la demencia, es para la rivastigmina, el clorazepato, quetiapina y clorazepam es para la ansiedad. Según lo que dice ahí, tiene un mal control de ansiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte de clorazepato, quetiapina y citalopram no están siendo efectivas. No dice que tiene problemas de inseguridad y todos estos medicamentos son necesarios. Básicamente es lo que es perfilación farmacoterapéutico. Ya yo se los había explicado, obviamente la profesora de forma presencial, y nuevamente les comento esto para que lo tengan para el examen.